Evangelio según San Marcos. Es cierto lo que el pastor comenta, tenía de ganas de estar con ustedes. Somos parte de un cuerpo y nada más que ahorita una parte del cuerpo está prestada a otro cuerpo, así que es extraño y agradezco al Señor la oportunidad que nos da de poder estar juntos una vez más. Marcos, por favor, en el capítulo 4, si son ustedes tan amables, y el versículo 35, Marcos capítulo 4 y el versículo 35, se ponen de pie por favor, y vamos a leer este pasaje de manera alternada. Yo veo el 35, ustedes el 36, y nos reunimos en el versículo 41. ¿Está ahí, hermanos? Marcos capítulo 4 y el versículo 35 dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron en la barca, y él también volvió a otro barco. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Juntos, entonces se vieron con gran temor y les decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar? Señor Jesús, en esta hora, gracias te damos por permitirnos estar reunidos en la iglesia como hermanos, como un cuerpo, y ser edificados en tu palabra. Pedimos que tu palabra pueda ser de bendición a nuestras vidas, que nuestros corazones puedan ser sensibles a tu voz. Ayúdanos en esta hora, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Gracias. Ningún otro evangelio, queridos hermanos, narra esta historia de la manera tan detallada como lo narra Marcos. Este mismo pasaje lo podemos encontrar en Mateo capítulo 8 del 23 al 27 y en Lucas capítulo 8 versículo 22 al 25. Ningún otro evangelista narra la historia y la situación como lo narra Marcos. Sin duda, Marcos ofrece muchos más detalles de este cuadro, de esta historia, de esta película que podemos nosotros leer aquí en el capítulo 4. Me emociona, hermanos, pensar en los detalles de la situación, como si esto fuese una película de supervivencia, una película donde los tripulantes de una embarcación deben luchar por no morir ahogados en medio del mar de Galilea. Y Marcos ofrece todos los detalles. Marcos ofrece todos los detalles de esta historia. A diferencia de Mateo y de Lucas, Marcos ofrece el lugar, por ejemplo, donde Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal y dice que estaba en la popa. Y los otros evangelios no manifiestan que las olas entraban en la barca. Simplemente dice que se desató una tempestad en el mar y ya sentían que perecían, pero ninguno como los detalles que ofrece Marcos, como si fuera una película de acción, como si fuera una película de supervivencia donde los tripulantes de un barco tienen que esforzarse y tienen que aferrarse a la vida, porque están a punto de hundirse y están a punto de morir.
Ah, quiero que analicemos, hermanos, la situación y los detalles que nos ofrece Marcos en este capítulo 4. En el versículo 35 encontramos el primer detalle, hermanos. Número 1, mire lo que dice el versículo 35. Dice, aquel día, cuando llegó, ¿qué, hermanos? La noche. Es decir, el primer detalle que encontramos aquí es que era de noche. Amén. Era de noche. Estaban en medio del mar en la noche. Estaban en medio del mar en la noche. Había oscuridad alrededor. Estaban simplemente ellos flotando en medio del mar, en medio de la nada, en medio de solamente agua. Y para acabarla era de noche, hermanos. Probablemente había una densa oscuridad en aquel momento. Versículo 35. Dice, cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Primer punto a analizar, a considerar, hermanos, es que era de noche. En el versículo 36 nos dice que también había otras barcas. Mire lo que dice ahí. Versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él, ¿qué dice? Otras barcas. Aunque la Biblia, hermanos, no nos deja ver la clase de barco que era, podemos saber que la palabra otras barcas puede significar que los otros barcos eran de diferente clase. Es decir, de diferentes características. Probablemente los otros barcos que había ahí eran más grandes, eran o tal vez de diferente capacidad o para diferentes propósitos. La Biblia no nos dice qué clase de barco era, pero sí dice que había otras barcas. Es decir, el barco en el cual Jesús iba era un tanto diferente a todas las barcas, a todas las demás barcas. Puede ser, queridos hermanos, que esta era la mejor barca que podía haber en el puerto en aquel momento. Puede ser que Jesús haya subido a la mejor barca. No sabemos quién era el dueño de esta barca, pero sin duda era alguno de los apóstoles, alguno de los discípulos que eran pescadores. No sabemos de quién era, y no sabemos las características, pero probablemente era la mejor barca que había atracada en aquel puerto. En el versículo 37, mire lo que dice la Biblia ahí. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La palabra de Dios dice que se levantó una gran tempestad de viento. Y el hecho, hermanos, que el lago de Genesaret o el mar de Galilea o el mar de Tiberias es el mismo. El hecho de que se encontrara al centro o su entorno a su alrededor era una zona montañosa, y sobre todo la profunda depresión de la superficie de este mar o de este lago estaba a más de 200 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo que estaba cerca. Si vemos, si pudiéramos ver un mapa y miramos y analizamos dónde se encuentra el mar de Galilea o el mar de Tiberias o el lago de Genesaret, es el mismo, vamos a darnos cuenta que muy cerca se encontraba el mar Mediterráneo, pero este lago, hermanos, se encontraba a más de 200 metros por debajo del nivel del mar. Y la zona montañosa que había alrededor de este mar creaba con frecuencia, hermanos, inestabilidad en el clima. Normalmente el mar se mantenía caluroso y quieto,
Pero había inesperadamente, hermanos, era común que en este mar de Tiberias inesperadamente hubiera tempestades de viento de la nada. Era un clima muy inestable. Generalmente o normalmente era caluroso y quieto. Pero también existía la inesperada presencia de fuertes vientos y encrespaba las olas, es decir, enardecía el mar y alborotaba la corriente del mar y alborotaba la corriente de las olas y provocaba, hermanos, unas olas de más de 2 metros de altura. Cuando eso pasaba, no había forma de saber cuándo sucedería una tempestad en el mar, pero sí era común que repentinamente se viniera una oleada de viento, alguna depresión, alguna mezcla de aire caliente con frío, provocara una tempestad de viento en el mar y provocara que se enardeciera el mar y que se provocaran olas de más de 2 metros de altura. Para los surfistas, bueno, es una ola muy buena, 2 metros de altura, pero para los que estaban en medio del mar y estaban en la barca, no creo que hayan sentido halagados por una ola de 2 metros. Amén. Las olas cubrían la barca de tal manera que se anegaba, es decir, poco a poco se iba llenando de agua, así que debían poner, hermanos, la tripulación debía poner todo el esfuerzo, queridos hermanos, para poder lograr sacar el agua de dentro de la barca, porque si el agua que estaba entrando causaba más peso, seguramente ese barco se iba a hundir. Entonces los discípulos estaban tratando de sacar el agua, pero parecía inútil, parecía, hermanos, que trabajaban en vano, porque sacaban el agua, pero ya venía otra ola que otra vez echaba agua a la barca. Y las fuerzas de aquellos hombres empezaron a decaer. Era inútil luchar contra el embravecido mar. Ya habían hecho un gran esfuerzo por ponerse a salvo, pero todo su esfuerzo era en vano. Mientras ellos trataban de sacar el agua de dentro de la barca, más agua venía y más agua entraba a la barca, de tal manera que estaban siendo solamente cansados, solamente estaban aplazando un poco más la agonía. Pero los hombres empezaron a decaer en sus fuerzas. Así como nos cansamos a veces cuando cargamos un garrafón de la tienda a la casa, ¿amén? Ahora imagínense estar sacando de dentro de la barca y estar luchando por mantenerse a salvo, estar luchando para sacar esa agua que ya había entrado, pero era inútil porque más agua entraba. Empezaron las fuerzas de aquellos hombres a decaer. Mire lo que dice el versículo 38. Versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, aquellos hombres ya habían hecho un gran esfuerzo por mantenerse a salvo. Aquellos hombres ya estaban cansados, ya habían luchado lo suficiente. Probablemente ya habían perdido toda la esperanza de poder cruzar al otro lado del mar con vida. Probablemente ya habían visto su vida en un minuto. Probablemente ya estaban resueltos a dejarse morir en medio del mar y
ser tragados por la corriente y arrastrados por las olas y morir ahogados en aquel mar. Pero Jesús estaba ahí, en la barca, durmiendo, en la popa. La popa es la parte trasera del barco. Jesús estaba durmiendo, pero hermanos, Jesús no estaba lejos de la situación. Jesús no estaba desatendido de la situación. Jesús tenía el derecho de dormir, había enseñado todo el día al pueblo. Mire lo que dice el capítulo 4 y el versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba las parábolas y les empezó a hablar acerca del sembrador y de la tierra. Y luego les dijo que no había nada oculto que no debía ser manifiesto. También les enseñó sobre el crecimiento de la semilla, también sobre la semilla de mostaza. Habló sobre el uso de las parábolas. Y cuando llegó la noche, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y al medio del mar empieza la tempestad. Jesús tenía derecho de dormir. Jesús estaba cansado. Él había enseñado todo el día al pueblo. Él había predicado el evangelio. Había hablado al pueblo. Había enseñado al pueblo. Seguramente había contestado preguntas. Seguramente había hecho milagros. Seguramente estaba cansado. Aparte que era de noche. Jesús tenía derecho de dormir. Estaba cansado en su humanidad. Pero él no estaba lejos de la situación. No estaba lejos de lo que estaba sucediendo. Él simplemente estaba durmiendo tranquilamente, con toda la paz del mundo, con toda la paz de Dios. Estaba ahí mientras sus discípulos estaban luchando por mantenerse con vida. Jesús estaba durmiendo en la popa del barco. Y viene alguien y despierta a Jesús. ¡Hey! ¡Jesús! ¡Jesús, maestro! ¿Acaso no te das cuenta que nos estamos muriendo? No fue un grito de salvación, no fue un grito de ayuda, de auxilio, fue un grito de reproche, hermanos. ¿Cómo nosotros estamos trabajando y tú estás durmiendo? Como el mismo reproche que Marta y los de aquella aldea le hicieron a Jesús cuando Lázaro murió. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Oh, no estaban pidiendo auxilio. No estaban pidiendo ayuda. No era un grito de salvación, era un grito de reproche. ¿Cómo nosotros estamos chambeando y tú estás durmiendo? Necesitamos que nos ayudes a sacar el agua porque nos vamos a hundir. Estamos desesperados. Estamos viendo la muerte en persona. Estamos viendo la oscuridad y el terror del mar. Tenemos miedo. Estamos en medio del mar. Nos vamos a morir. Nos vamos a ahogar. Y no tienes cuidado de que estamos trabajando. Tú estás durmiendo. No tienes cuidado de que nos estamos muriendo. No te das cuenta que el barco se está partiendo. No te das cuenta que el barco se está hundiendo. Ayúdenos a sacar el agua. Oh, pero Jesús tenía un plan mejor. Jesús tenía un plan mejor que sacar el agua de la barca. Mire lo que dice el versículo 39. Versículo 39 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo, ¿qué dice, hermanos? Grande bonanza. Se hizo grande bonanza. Jesús estaba durmiendo tranquilamente mientras los demás trabajaban. Recibió el reproche y se levantó y calmó el mar, calmó la tempestad, reprendió al viento, le dijo: calla y enmudece, y enseguida la tempestad cesó y se hizo grande bonanza.
viento y el mar obedecieron a la voz del mismísimo Creador. La tempestad se fue, el viento cesó, las olas regresaron a la normalidad, el mar se aquietó y se hizo grande bonanza. Ahora la paz de Dios reinaba sobre el mar. Y el versículo 40, Jesús regresa al reproche a sus discípulos. Mire lo que dice el versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oh, Jesús regresó el reproche a sus discípulos. ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Si yo les acabo de predicar en el día sobre la semilla de mostaza, en el versículo 30 decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es más pequeña que todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Jesús habló tantas cosas acerca de la fe y de tener fe y de confiar en Dios y de tener una buena tierra, de recibir la semilla. Pero a la hora de la hora, ¿dónde está su fe? ¿Por qué están amedrentados? Jesús le dijo: ¿por qué están amedrentados? ¿Qué pasó con su fe? Y dice la palabra de Dios que entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oh, déjeme presentarle a Jesús. Déjeme presentarte a Jesús con Pedro y los discípulos. Mira, te presento al Creador. Le obedece porque Él es el Creador, porque Él es Dios Todopoderoso que está en la tierra. Oh, déjame presentarte a Jesús, querido hermano, en esta tarde. Él es quien puede calmar la tempestad. Él es a Él es quien le obedece el mar y el viento y la tempestad. Es el mismísimo Creador del mundo. Él es Cristo Jesús. Oh, Jesús dice y reprocha a sus discípulos: ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué están amedrentados? Oh, déjeme defender también a los discípulos. Tenían razón de estar asustados en medio de la noche, en medio de la tempestad. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos asustado. Oh, pero Jesús dice, con todo su amor y toda su paz y toda su paciencia, en medio de la bonanza del mar, en medio de la paz de Dios que inundaba ahora ese lugar, Jesús dice estas palabras tan tiernamente: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Oh, déjeme decirle algo, querido hermano. Un día la noche llegará a nuestras vidas. Un día la noche llegará a nuestras vidas. Un día la noche nos va a sorprender en medio del mar. La oscuridad de la noche nos va a sorprender en medio del mar. Oh, y de un momento a otro la tempestad empezará. La noche va a sorprender. Un día llegará la noche a nuestras vidas. Se levantará la tempestad y lucharemos por mantenernos a salvo. Lucharemos por nuestra vida. Lucharemos por mantener nuestro barco flotando. Un día la noche llegará a tu vida y la tempestad llegará a tu vida, querido hermano, y lucharemos y nos trataremos de mantenernos a salvo, trataremos de sobrevivir, pero Cristo estará durmiendo en la popa de nuestro barco y los reproches vendrán al corazón.
Las dudas vendrán al corazón. El miedo se va a apoderar de todos nuestros sentidos. Estamos ahí en medio de la noche, en medio del mar, pasando una tempestad, las olas más grandes que hemos visto en toda nuestra vida. Y Jesús estará durmiendo en la popa de nuestro barco. Y vendrán los reproches, vendrán las dudas. El miedo se va a apoderar de nuestra vida. El miedo se va a apoderar de todos nuestros sentidos. Pero Cristo estará ahí, durmiendo en la popa de nuestro barco. Y Él se levantará y reprenderá con gran autoridad al viento y al mar. Y dirá la tempestad de nuestra vida, a la que está azotando nuestro barco en medio de la noche y en medio del mar, en medio del terror, del miedo y de los reproches, Él va a reprender el mar y la tempestad y dirá: calla e enmudece. Y el viento y el mar van a cesar, se van a aquietar y se hará grande bonanza, porque Cristo estará durmiendo en la popa de nuestro barco. Un día la noche llegará, se levantará la tempestad, pero Cristo estará ahí. Y se va a levantar y reprender al viento y el mar, y preguntará la misma pregunta que le hizo a sus discípulos: ¿por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Oh, querido hermano, las situaciones a nuestra vida vienen. Las pruebas sin duda a nuestra vida vienen. Los problemas sin duda a nuestra vida vienen. Las dudas sin duda a nuestra vida vienen. Y los reproches sin duda a nuestra vida vienen. Oh, pero recuerde, Cristo estará durmiendo en la popa de nuestro barco. Y Él hará grande bonanza. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás amedrentado en esta tarde? ¿Cuál es la razón por la cual estás amedrentado? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué el miedo se ha apoderado de ti? ¿Por qué los reproches se han apoderado de ti? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús dijo a sus discípulos. Un día Jesús preguntará la misma pregunta a cada uno de nosotros. ¿Cómo no tenéis fe en medio de los problemas? ¿Cómo no tenéis fe en medio de la situación adversa? ¿Cómo no tenéis fe en medio de la crisis? ¿Cómo no tenéis fe en medio de la tribulación? ¿Cómo no tenéis fe en medio de la tempestad? ¿Por qué te amedrentas? ¿Por qué dejaste que los reproches llenaran tu corazón? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces dice: temieron con gran temor. Un día temeremos con gran temor cuando le veamos a Él y sepamos que todo lo que se nos predicaba, que todo lo que leíamos será la verdad al 100%. ¿Cómo no tenéis fe? Maestro, maestro, ¡hey, Jesús! No tienes cuidado que perecemos, no tienes cuidado que nos estamos muriendo. Jesús se levanta, calma la tempestad y dice: ¿cómo no tenéis fe? Yo no sé cuál es la situación que usted está pasando en este momento. Yo no sé cuál es la tempestad que usted está atravesando en medio del mar.
Yo no sé cuál es la situación por la cual usted está luchando por sacar el agua de la barca y no hundirse. O tal vez sus fuerzas se han acabado, como de aquellos hombres. Tal vez sus fuerzas han decaído, como la de aquellos hombres. Oh, pero Jesús está ahí, durmiendo en la popa, esperando el clamor de cada uno de nosotros. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué te amedrentas? ¿Por qué te amedrentas? ¿Cómo no tenéis fe? Primera de Juan 4:4 para terminar. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4:4 dice la palabra de Dios: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de terror. Ese hombre que está durmiendo en la popa de nuestros barcos, oh, mayor es que el enemigo. Mayor es que nuestras situaciones. Mayor es que nuestras tribulaciones. Mayor es que nuestras crisis. Mayor es que nuestros problemas. Oh, pero tal vez hace falta clamar: Señor, por favor, ayúdanos. Oh, si los discípulos se hubieran clamado a Dios antes de cansarse en sus fuerzas y antes de querer salvar y rescatar la barca por sus propias fuerzas, todos se hubieran ahorrado ese sufrimiento y ese miedo y ese terror y ese esfuerzo. Cristo hubiera, o incluso hasta ellos mismos hubieran podido reprender el mar y hubieran podido reprender el viento por su fe. O lo primero que tiende a faltar en la tempestad, hermanos, es la fe. Oh, cuide que no falte su fe en medio de la tempestad. Cristo, el Creador, el Jefe, está ahí, durmiendo en la popa, solamente a un grito de auxilio. No se esfuerce en vano, tratando de salir de la tempestad, porque se va a cansar y no va a poder. Oh, pero si tiene fe, confía en Cristo. Ese hombre que está ahí, tan tranquilo durmiendo en la popa, puede hacer que toda nuestra vida valga la pena, que toda nuestra vida sea una grande bonanza. Yo no sé cuál es la situación en su vida en esta tarde, pero Cristo es más grande, Dios es más grande que el que está con nosotros. Si tan solamente tiene usted fe, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. El altar está abierto, hermanos. Esa situación que miras que se desmorona frente a ti, que has luchado y has luchado con tus propias fuerzas, ese hijo rebelde que no quiere venir a Cristo y que nuestras propias fuerzas hemos querido hacer que llegue y luego desfallecemos y luego nos faltan las fuerzas y luego decimos, pues ya, que sea lo que Dios quiera. Ya no sé qué va a pasar con esta situación. Ese hogar que miras que no se compone. Ese hogar que miras que se desmorona poco a poco. Y tú ahí estás sacando el agua. Estás tratando de que no se hunda la barca. Estás intentando con todas tus fuerzas. Y ahí a tu lado está el que puede ayudarte. Ahí a tu lado está el único que puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Esa enfermedad
está venciendo y que corres de un lado para otro, que con tus propias fuerzas estás tratando de solucionar. Déjame decirte que ahí a tu lado está el Rey de Reyes, está muy cerca de ti. Lo único que tienes que hacer es despertarlo. Lo único que tienes que hacer es decirle a Jesús: mira que perezco, mira que mis fuerzas se acaban. Jesús no se levantó para tratar de sacar el agua. Los discípulos esperaban que Él hiciera equipo con ellos. Quizás tomara un balde, quizás tomara un recipiente y ayudara a sacar el agua de la barca. Pero Jesús hizo algo mucho mejor. Jesús hizo algo de lo que ellos no esperaban que sucediera: que calmara la tempestad. Mi hermano, mi hermana, el Señor puede hacer lo que es increíble. Él puede ayudarte y hacer equipo contigo, pero también Él puede quitar la tempestad que está sobre ti. Oh, que Dios nos permita tener esa fe, hermanos. Recordar en medio de la tempestad que Jesús está ahí a nuestro lado y que está a una voz, a una súplica. Oh Dios, te damos gracias esta tarde por ha valido la pena, Señor, la espera. Te damos la honra y la gloria. Señor, ¿cuántas veces hemos estado en medio de la tempestad y luchando con nuestras propias fuerzas y no recordamos, Señor, que tú estás ahí a un lado? Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor. Aquí hay diferentes hogares representados con diferentes tempestades propias, cada uno, Señor. Oh, Padre, despierta nuestra fe, por favor. Que podamos salir de aquí renovados, confiados, Señor, de que tú estás ahí al lado y que tú podrás quitar la tempestad. Ayúdanos, Señor, que perecemos. Hay situaciones económicas, Señor, que nos hacen desmayar. Nos vemos hundirnos cada vez y queremos solucionar y más problemas acarreamos, Señor, porque estamos en nuestras propias fuerzas. Perdónanos, Señor. Tú estás ahí a un lado. Ayúdanos a confiar. Señor, detén la tempestad y danos esa serenidad, Señor, esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, bendice su regreso a casa. Bendice esta noche, Señor, sus hogares. Y Padre, el día de mañana, Señor, podamos ir con nuevas fuerzas, sabiendo que tú estás ahí. Seguramente vendrán tempestades a nuestra vida, Señor, pero tú estás ahí a un lado. Nada más ayúdanos a recordarlo. Oh Señor, aviva nuestra fe. Despierta nuestra fe, Señor, que duerme. Y en todo, Padre, te damos la honra y la gloria. Gracias por tu palabra. Gracias por tu siervo. Señor, gracias por la iglesia. Nos ponemos en tus preciosas manos a través de los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.